Bienvenidos un día más a Cita Previa, a su programa de salud. Hoy nuestro primer invitado será el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado. En el reportaje sobre implantes, Rodrigo Martínez Orcajo nos hablará sobre los tipos de sedación que se usan en implantología. Y por último, Joaquín Terán, responsable de la unidad del sueño, nos hablará sobre la relación que hay entre los accidentes y la somnolencia. No se lo pierdan. Nuestro primer invitado es nada menos que Antonio María Sáez Aguado, consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Encantados de verdad de que se haya trasladado hasta Burgos para participar además y colaborar con nosotros en este programa de Cita Previa. Yo estoy encantado también. Antonio María, usted ha venido hoy para hablar precisamente de una de las instalaciones, de una de las dotaciones en materia de sanidad más importantes de toda la comunidad, podríamos decir, el Hospital Universitario de Burgos. Bueno, no es de las más importantes, yo creo que es la más importante desde el punto de vista de las dimensiones que tiene y desde el punto de vista de la tecnología que tiene. Yo creo que eso es un motivo de satisfacción para todos los burgaleses, para todos los ciudadanos de Castilla y León, ¿no? Hemos conseguido al final tener el mayor hospital con la mejor tecnología y con unos magníficos profesionales. Yo creo que eso en estos momentos de crisis y de cierto pesimismo que late en la sociedad de Castilla y León, es un motivo de satisfacción. También tenemos noticias positivas de este tipo. Precisamente le quería preguntar por las primeras valoraciones que han recibido tanto de pacientes y de profesionales, teniendo en cuenta que los primeros traslados se realizaron el pasado diciembre. Yo creo que son positivas en todos los casos. Bien, es cierto que todavía no tocaba hacer el traslado de lo más complejo, que es la hospitalización, los servicios más sofisticados y las propias urgencias, pero en principio de lo que hemos hecho, fundamentalmente todas las consultas que ya se han centralizado, algunas intervenciones quirúrgicas ambulatorias, el resultado ha sido positivo. Yo creo que los pacientes que han sido atendidos están muy satisfechos porque ven a sus mismos médicos y los ven en un contexto y en un hábitat mucho más agradable, mucho más confortable y mucho más seguro. En los últimos días se ha procedido al traslado de los laboratorios de bioquímica, hematología y microbiología y también el servicio de radiología. Pero aún hay algunos servicios que se prestan desde el Hospital General Yagüe. ¿Cuáles son y cuándo podrían trasladarse al nuevo hospital? Bueno, nuestra idea es aproximadamente al finalizar el mes de mayo, en los primeros días de junio, tener hecho ya todo el traslado. Luego estamos ya en la última fase, en el último empujón. Tengo que decir que no nos obsesiona los plazos exactamente, sino la garantía y la seguridad de que las cosas vayan a funcionar. Por lo tanto, si tenemos que demorar 4 días, 5 días o adelantar 3, lo haremos, porque lo importante es, en esta fase ya final, garantizar la seguridad de ese traslado y que las cosas van a funcionar adecuadamente como está ocurriendo hasta ahora. Uno de los últimos traslados sería el de urgencias a finales de mayo, cuando se va a producir la inauguración del nuevo hospital, pero quedarían un par de servicios todavía por pasar al nuevo hospital, como sería el servicio de radioterapia y los quirófanos de neurología y cirugía vascular. ¿A qué se debe que no se vayan a proceder a este traslado antes de la inauguración? Bueno, respecto a la radioterapia, es algo que ya estaba previsto. Nosotros en el hospital, en el edificio del antiguo Divino Valles, tenemos el servicio de radioterapia que se viene prestando con un acelerador lineal y una bomba de cobalto. Eso ya estaba previsto, que hasta finalizar el año 2012 no se gestionaría desde el nuevo edificio del Hospital Universitario. Y respecto a los 2 quirófanos, pues ahí hemos tenido algunos pequeños problemas porque cuando hemos modificado el equipamiento hemos incorporado cosas nuevas y un arco quirúrgico distinto, más sofisticado, más complejo, más moderno, y eso hace que tengamos que adaptar alguno de los quirófanos para incorporar esta tecnología. No lo hemos querido hacer antes porque eso hubiera demorado la entrega del hospital. De manera que hemos preferido, y aunque esto genere un pequeñín problema de
de cerrar la implantación definitivamente, esas razones de mejorar la tecnología y de garantizar la seguridad, pues nos recomiendan esperar un poquitín. Yo creo que no es un problema importante y lo relevante es que los ciudadanos de Burgos pues tengan este magnífico hospital a su servicio muy pronto, muy pronto. En anteriores declaraciones le hemos oído hablar sobre las modernas instalaciones con las que va a contar este nuevo hospital. ¿Es precisamente en los quirófanos donde se va a notar la diferencia? Sí, es en los quirófanos, es probablemente en los servicios de mayor complejidad. Los quirófanos, las unidades de cuidados críticos, tanto de adultos como de pediatría, y en general toda la tecnología hospitalaria. Va a ser un hospital que apenas va a tener papeles. La digitalización de las imágenes ya era un hecho en el viejo Yagüe, lo va a ser en el nuevo edificio. Lo mismo respecto a la historia clínica electrónica, y estos son avances muy importantes desde el punto de vista del funcionamiento del hospital. Hemos incorporado lo mejor que hemos encontrado en el mercado de la tecnología sanitaria, de las tecnologías de la comunicación y de las tecnologías médicas, y eso yo creo que es lo importante. Hablando precisamente de los quirófanos, ya se ha producido la primera intervención quirúrgica, todo un éxito por lo que hemos podido saber. No sé cómo han sucedido otro tipo de intervenciones que haya podido haber posteriormente. Bueno, como digo, las cosas están funcionando bien. Hemos elegido una intervención no compleja, como era una intervención de cataratas con la implantación de una lente y una intervención sobre el párpado. Las cosas, yo ya digo, que están funcionando bien. Lo que nos decían los profesionales es que la disposición de los quirófanos es adecuada, que lo han notado en términos de eficacia y también de comodidad en el funcionamiento de los propios quirófanos. El viejo Yagüe pues era un hospital con limitaciones, ahora le tenemos que jubilar y bueno, pues eso también es un motivo de satisfacción, ¿no? Un hospital que ha prestado servicio a muchos burgaleses durante mucho tiempo y que no nos cuesta abandonarle porque vamos a optar por unas instalaciones muchísimo mejores. ¿Qué otras cosas destacaría de las instalaciones del hospital? Tal vez el helipuerto o el servicio de urgencias, que estará diferenciado para adultos o para niños. Yo creo que en general hemos conseguido un hospital muy bueno. Más allá de la impresión que genera en una primera visita por la amplitud de las instalaciones, yo creo que eso también es importante, la comodidad de los pacientes, de sus familiares, de los profesionales. Hay que pensar que un hospital es una pequeña ciudad por la que todos los días pasan miles de personas, miles y miles de personas, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, pero quizá lo más relevante, en mi opinión, es la tecnología de la que hemos dotado al hospital, en todos sus aspectos, porque no se trata ya de que tengamos un acelerador y vayamos a tener con planificador, que es una tecnología sofisticada, ¿no? Es que en general toda la tecnología es la más moderna, la más actual, y eso nos va a servir y mucho para mejorar la asistencia sanitaria. Y después el incremento en algunas áreas, fundamentalmente de la disposición de quirófanos, vamos a disponer de muchos más, y en general, como digo, la dotación tecnológica del hospital. Por último, Antonio María, en lo que respecta al hospital, no sé si nos podría decir la cuantía económica que se ha dedicado precisamente a ello para que los ciudadanos sean conscientes de la inversión que se ha hecho en este nuevo hospital. Pues si no recuerdo mal, la inversión en obra ha sido de 210 millones de euros y en equipamiento de 103 millones de euros. Es la inversión en obra que no tiene que ver con la comunicación, especialmente con el AVE, la obra de mayor impacto en la ciudad y en la provincia de Burgos. Y por lo tanto, yo creo que es un esfuerzo que ha hecho la Junta de Castilla y León en un modelo, por cierto, de colaboración público-privada que ahora se demuestra la bondad de ese modelo. Si no lo hubiéramos hecho así, si lo hubiéramos hecho con cargo a los presupuestos públicos, probablemente por la situación de crisis económica ahora hubiéramos tenido dificultades. Y yo creo que eso es, los ciudadanos lo tienen que percibir así y tienen que percibir que cuando acuden al hospital lo hacen en las mismas condiciones que lo hacían antes, dentro de un contexto de la sanidad pública burgalesa y de Castilla y León, que es una prioridad para el Gobierno y que vamos a seguir manteniendo con este magnífico hospital.
Ya por último, Antonio María, cambiando un poco de asunto, la actualidad manda y si hay algo que les importa ahora a los ciudadanos es el sistema de copago. No sé qué opinión le merece y qué posibilidad hay de que se implante en nuestra comunidad. Bueno, esta es una cuestión que hemos acordado la mayor parte de las comunidades autónomas, casi todas, con el Ministerio de Sanidad, en un momento de enorme dificultad económica y en el que hay que tomar algunas decisiones que no nos hubiera gustado tomar, pero nuestra prioridad es preservar la sanidad pública y para ello pues tenemos que adoptar algún tipo de medidas como las acordadas. No es la más importante, aunque ustedes son la que más han destacado. Hay otras muchas medidas que tienen que ver con la reducción de precios de los medicamentos, con el establecimiento de precios de referencia y con algunas otras cuestiones. Y entre ellas, esta modificación de la aportación de los beneficiarios, que es una modificación porque el copago ya existía en la prestación farmacéutica. Y nosotros lo que nos parece razonable es hacerlo en función de los niveles de renta. Antes, los parados que no tenían prestaciones tenían que aportar el 40% del coste de los medicamentos. Ahora no lo van a tener que hacer. Antes, los pensionistas con pensiones elevadas no pagaban nada. Ahora van a pagar una parte del coste de los medicamentos. Y respecto a los pensionistas medios, por decirlo así, pues se les va a pedir un esfuerzo. Va a ser como máximo en unos casos 8 euros al mes y en otros 18 euros al mes según su nivel de pensiones, y entendemos que aunque no nos gusta esto puede servir primero para reducir un poco el consumo de medicamentos, que es elevadísimo en España, y en segundo lugar para recaudar algunos ingresos adicionales que nos permitan seguir sosteniendo la sanidad, que no va a tener copago. Cuando la gente vaya a su médico, a su hospital o a sus urgencias, no va a tener que pagar por ser atendido. Sí, una pequeña parte cuando necesite medicamentos, pero de una manera limitada. Antonio María, creo que ha quedado más que clara su opinión y su punto de vista. Solo nos queda agradecerle que nos haya dedicado este tiempo a pesar de su apretada agenda y no le robamos más tiempo. Muy bien, pues encantado y muchas gracias a ustedes. Continúa ahora cita previa, lo hacemos conociendo los tipos de sedación que se utilizan en implantología. En las intervenciones quirúrgicas relacionadas con la colocación de implantes se utilizan 3 tipos distintos de anestesia. Por un lado está la anestesia general, en la que perdemos la consciencia de lo que sucede a nuestro alrededor. Esta es la opción que se recomienda en los casos de implantes cigomáticos. Son implantes anclados en el arco cigomático, que es más o menos la zona del pómulo, y nos permiten que aquellos pacientes que no tienen nada de maxilar, que no tienen nada de hueso, pues mediante ese sistema de implantes podemos restaurarlos en el mismo día, colocarle los implantes, hacerle las extracciones y colocar unos dientes provisionales. Resulta que tenía ya bastantes molestias y no sé, tenía que optar por arreglármelo, porque iba perdiendo ya más piezas y ya apenas podía comer, comía muy mal, porque llevaba prótesis, y ya opté por arreglármelo. Resulta que he mirado en muchos sitios, pero la mejor que vi fue aquí, en Clínica Implante. Otro proceso anestésico comúnmente utilizado es el de sedación inconsciente, parecida a la anestesia general. La más llamativa es la denominada sedación consciente. Con ella el paciente está despierto en todo momento. Permite realizar un procedimiento sin dolor, permite realizar un procedimiento en el cual el paciente está cómodo, está tranquilo, un procedimiento en el cual nos permite trabajar. No es lo mismo trabajar con un paciente tenso, que tiene arcadas continuamente por el nerviosismo, a un paciente completamente concentrado en la cirugía, relajado. Lo importante es que el paciente conozca que hay un equipo velando por su bienestar, un equipo que además cuenta con todos los bienes materiales necesarios para que la operación tenga el mejor resultado posible. Mediante los quirófanos podemos intervenir en los pacientes de la manera más segura
más cómoda para ellos, no por ello van a tener más trauma. Nosotros lo que queremos es que el paciente esté consciente, abra la boca, se encuentre bajo un ámbito de seguridad máxima, y eso lo conseguimos manteniendo su conciencia y con un profesional al lado, lógicamente, que permita monitorizar ese paciente, que eso quiere decir que todos los signos vitales y todos estén completamente controlados. Es decir, en tratamientos grandes es importante tener completamente monitorizado al paciente para saber si le está pasando algo y poner remedio antes que le ocurra, ¿no? Por eso los pacientes reciben toda la información antes de someterse a la operación. Si se les explica todo el procedimiento, acuden más relajados a la cita. Anteriormente te hablas con el anestesista, te explica, te da todo tipo de señales, te pregunta por todo tipo de alergias, de posibles problemas, de enfermedades, de medicaciones, para estar muy controlado. Recuerdo que, bueno, que me inyectaron y a partir de ese momento, pues me encontraba tranquilísimo, relajadísimo y efectivamente yo le escuchaba al doctor cuando me decía abre la boca, gira la cabeza, no sé qué, le entendía perfectamente, pero no sentía ningún tipo de molestia, ningún tipo de dolor, ningún tipo de... Bien, muy bien. Lo positivo es que la sedación consciente permite además que el periodo posoperatorio tampoco sea doloroso. Se le está controlando todo el proceso doloroso, ya no solo por el propio hecho de la sedación, sino porque tiene tomada una vía intravenosa. Con esta vía podemos colocar analgésicos, antiinflamatorios, que permiten que el paciente no tenga dolores posoperatorios. Nada, me dio unos paquetitos como si fueran unas bolsas heladas, y me dio unos enjuagues y unos antibióticos por si acaso, pero no he tenido que usar nada más que los enjuagues y de maravilla. Como todo el mundo tenemos miedo al dolor, como es lógico, ¿no? Pero no os preocupéis porque es que no duele nada. Evidentemente tienes una anestesia y después cuando se te va la anestesia yo no necesito ni un calmante. Me tomé un Nolotil por precaución, pues un poco por si acaso, porque al fin y al cabo era un poco traumático. Pero no tengáis miedo, yo no tuve ningún dolor, en ningún momento, ni siquiera después de la operación. Una óptima recuperación tras la intervención que permite al paciente retornar a sus actividades cotidianas poco después del procedimiento. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Entrevista de hoy del programa de Cita Previa con Joaquín Terán, responsable de la unidad del sueño. Muy buenas. Hola, buenas noches. Encantados de que esté con nosotros aquí en el plato de Cita Previa y nos dedique este ratito. Pues para mí también es importante estar aquí, ¿no? para contarles lo que sabemos, ¿no? Hoy precisamente, Joaquín, le invitábamos para hablar sobre la relación que hay entre la somnolencia y la siniestralidad. La primera pregunta que le quería hacer es si es la somnolencia una de las principales causas de la siniestralidad, pero en qué porcentaje de accidentes se producen debido a la falta de sueño. Sí, realmente, aunque se identifica como otros factores relacionados con la siniestralidad a la somnolencia difusamente, ¿no? Porque siempre vas a pensar en somnolencia y accidentes, por ejemplo, de tráfico y siempre está la velocidad o siempre está el alcohol. Hay otros factores que reciben más impacto mediático, ¿no? El despiste, ¿no? Pero no quiere decir que en frecuencia o en porcentaje la somnolencia, que está incluida dentro del cajón desastre de los despistes, no tenga relevancia, ¿no? De tal manera que los datos de los que disponemos es aproximadamente de que el 30% de los accidentes de tráfico o en ruta
pueden tener relación con somnolencia. Y la importancia es tan así que en el último mes la Comisión Europea ha abierto una comisión para desarrollar todos estos aspectos de legislación sobre somnolencia y accidentes de tráfico. Joaquín, ¿qué hemos de notar para decidir que hemos de parar y tomar un ratito, ¿no?, para echar una siesta, una pequeña cabezada? Sí, fundamentalmente el síntoma es la tendencia a la cabezada, ¿no?, que es algo que identificamos fácilmente, ¿no? Ese es el dato. El dato es ese. El dato a veces es estar conduciendo y perder la noción de que en algún momento determinado has pasado por algún sitio y no sabes cómo has pasado cuando habitualmente lo haces. Yo diría que la aparición de pesadez en los ojos, de tendencia a la cabezada, de somnolencia, es el dato de alarma más relevante, ¿no?, porque implica pérdida de concentración, de atención, de habilidad para realizar esa tarea tan compleja que es conducir, ¿no? En ese momento los conductores solemos tender a parar y hacer una pequeña parada, igual tomar un café o algún producto con cafeína. ¿Es recomendable o eso no suple la falta de sueño? Sobre lo de la recomendación podríamos hablar, es decir, es bueno parar cada X tiempo y hacer algún tipo de cambio de actividad, o beber algo de líquido, o tomar un café sin que esto sea excesivo en cantidades, etcétera. Sobre si estas contramedidas, que así lo denominamos nosotros, para combatir la somnolencia son eficaces, la respuesta es no. Ninguna contramedida combate a la somnolencia, la única contramedida es parar, porque el sueño aparece súbitamente y, de hecho, si pensamos, los accidentes de tráfico en relación con somnolencia son los accidentes más violentos y con más consecuencias desde el punto de vista de mortalidad y también de secuelas, de grandes invalideces en términos estadísticos. Por lo tanto, la única contramedida útil es parar. O sea, que otras medidas igual que debemos tener en cuenta sería igual no comer en exceso o evitar un calor también Esas son actividades que yo llamaría preventivas, ¿no? Es decir, que cuando uno establece una estrategia de viaje, ¿no?, pues la estrategia empieza en diseñar el viaje, pero también en descansar previamente de forma adecuada, en evitar la ingesta de alcohol, en evitar comidas copiosas, en hacer paradas frecuentes. Estos son estrategias de viaje, ¿no?, que van a favor de nuestra propia seguridad y de la de los demás. Pero cuando el problema está viniendo, en este caso en forma de somnolencia, la única contramedida es parar. Esto en lo que respecta a los accidentes en la carretera, pero ¿qué hay de los accidentes domésticos? ¿Cuántos tienen también como causa la somnolencia? Sobre esto hay menos datos estadísticamente, porque accidentes domésticos, accidentes laborales, está poco estudiado desde el punto de vista científico, ¿no?, desde el punto de vista médico en relación con sueño. Hay datos de que aproximadamente un 20, un 25% de accidentes laborales, accidentes domésticos pueden guardar relación con pequeñas pérdidas de concentración, de somnolencia en algún momento. Es difícil esto estudiarlo porque no puedes meter en el mismo cajón de análisis lo que es un accidente doméstico con lo que es un accidente, por ejemplo, en relación con la presencia de trabajo a turnos o con trabajo a destajo, ¿no?, en condiciones un poco, digamos, duras, ¿no?, de condiciones laborales, ¿no?, que te hacen trabajar muchas horas y muy seguido, ¿no?, y que esto se produce con cierta frecuencia. Lo puedes ver y es difícil unirlo todo, pero obviamente hay una relación causal establecida. No estamos diseñados para trabajar a turnos. Joaquín, supongo que mucha gente en casa ahora se estará preguntando cuándo deben dar el paso de ir al médico si están durmiendo mal o si tienen problemas para conciliar el sueño. El paso es sentirse mal, ¿no? Es decir, todo aquello que nos haga establecer una mala relación con nuestro sueño nocturno, dificultades para el inicio o para el mantenimiento del sueño, episodios que interrumpen nuestro sueño por el motivo que sea, por movimientos de piernas, por descargas, por pausas respiratorias, y también la consecuencia del mal descanso, que es la somnolencia, el cansancio, la fatigabilidad, la irritabilidad, la disminución del rendimiento, de la memoria, la aparición de problemas cardiovasculares, es decir, las consecuencias de no tener un periodo tan biológicamente vivo y tan biológicamente importante como es dormir.
Usted forma parte de la unidad del sueño aquí en Burgos. No sé qué tipo de enfermedades son las que, o de trastornos del sueño son los más comunes que tratan allí. Yo dirijo la unidad de sueño del Hospital de Burgos y en la unidad de sueño de Burgos, como en todas las unidades de sueño del país, tiene un perfil de pacientes más predominante, ¿no? El perfil de paciente más predominante es el paciente con trastornos del tipo de las apneas del sueño. No obstante, en nuestra unidad, que es una unidad multidisciplinar, acreditada así por el Comité Español de Medicina de Sueño y el Comité Europeo de Medicina de Sueño, atiende otros trastornos del sueño en colaboración con otros especialistas, con neurólogos, con especialistas en endocrinología, en nutrición, en otras especialidades, ¿no? Y hay otros trastornos de sueño. Si hablásemos en frecuencia, quizás el insomnio es el más frecuente. Si hablamos lo que vemos en el laboratorio, en la clínica diaria, es la apnea del sueño lo más predominante. ¿Considera que hay mucha gente que puede tener un trastorno del sueño y no está diagnosticada? Pues mire, más de un 20% de la población presenta algún trastorno de sueño. El problema de esto es poner en valor lo que significa o no acceder a un diagnóstico y a un tratamiento de un problema de sueño. En general, la puesta en valor es escasa. Es escasa en la población, aunque todo el mundo recuerda si duerme mal una noche, pero es escasa también en el medio sanitario, entre los compañeros de la profesión o compañeras, o también entre las autoridades sanitarias. Pero, sin embargo, solamente hagamos una reflexión. Uno puede vivir bastante tiempo sin comer o bebiendo solo agua. Uno puede tener una enfermedad cardíaca grave y mantenerse con medicación durante mucho tiempo. Pero si yo ahora le pregunto a usted cuánto se puede vivir sin dormir, la respuesta es que en 48 horas empiezan a aparecer trastornos importantes y en pocas horas más, en pocos días más, una persona con un trastorno del sueño puede morir. Increíble. ¿Qué otras enfermedades podrían derivarse de esa falta de sueño? Hoy no hay duda desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de lo que se ha analizado, porque claro, se ha trabajado mucho estos años en investigación en sueño, en repercusión clínica del sueño, ¿no? No hay duda que las consecuencias, por ejemplo, desde el punto de vista cardiovascular, de trastornos del sueño, ya no solo las apneas del sueño, sino un síndrome también muy frecuente, que es el síndrome de piernas inquietas, son consecuencias importantes desde el punto de vista de la aparición de problemas cardiovasculares y desde el punto de vista de la mortalidad cardiovascular. Tampoco tenemos mucha duda, ninguna, desde el punto de vista científico, es decir, de lo demostrado por la ciencia oficial, ¿no?, de que los trastornos del sueño tienen mucho que ver en el desarrollo de los comportamientos, de las actitudes, el desarrollo neuropsicológico, por ejemplo, en los trastornos del sueño en los niños, ¿no? Por lo tanto, hay repercusiones muy importantes desde el punto de vista de la salud que están plenamente contrastadas. Joaquín, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias de verdad por habernos dedicado este espacio y como es el tema da para mucho, esperamos contar con su colaboración en futuros programas. Cuando ustedes quieran, muchas gracias. Ahora me despido, pero no sin antes recordarles que aunque hoy no ha estado Pilar San Martín con nosotros, sí lo hará la semana que viene y que pueden mandarnos todas sus preguntas a citaprevia@rtvcyl.es como todas las semanas y que pueden seguirnos, pueden volver a ver nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Y sin más me despido hasta la semana que viene.